Tao Shira, el libro. Va de una chica que es gobernante de una de las 4 islas más importantes del mundo y la envían para casarse con el príncipe Rami. Allí es secuestrada con ese príncipe y tienen que salir del país del que han sido secuestrados para volver y evitar una guerra a 4 bandas. Está solo en catalán, pero está muy bien. Hola, soy Arianda y hoy os vengo a recomendar el libro de Ciudades de Papel, que está escrito por John Green y donde pasan unas aventuras donde un chico llamado Quentin intenta encontrar a su amiga Margot, que se escapa de su casa, y con sus amigos la van a buscar y pasan una serie de acontecimientos donde al final es un final que no te esperas para nada. Hola, soy Claudia, tengo 15 años y soy de Barcelona y os voy a presentar Una corte de rosas y espinas por Sarah J. Maas, que trata de una chica Zeida que es una cazadora y lo que pasa un día es que caza a un inmortal. Y claro, ahí ya nos demuestra en qué entorno vive, porque hay una frontera y detrás de esa frontera pues están las armas. Entonces mata a uno de ellos y como castigo tiene que vivir ahora en el reino de los inmortales o Fae, que es como se llama. Y también pues descubrirá un amor que no sabía que le pasaría. Hola, soy Cristina, vivo en Barcelona y os presento Marina, de Carlos Zafón. Explica la historia de Carlos Trae, que conoce a Marina y viven aventuras por Barcelona, así rollo místicas, de suspense y terror, y os lo recomiendo. Hola, soy Ariana, tengo 15 años y vivo en Barcelona. El libro que os voy a presentar es El patito que nunca llegó a ser cisne, de David Calvo, también conocido como Celopan. Relata su historia mediante poesías y relatos. Hola, me llamo Aitor, tengo 9 años y el libro que me gusta es Marceline y las divas del terror. Hola, me llamo Mirandí, tengo 12 años y yo os recomiendo Retro. Va sobre un chico que es muy pringado y muy marginado y se hace amigo de una pandilla que duerme en cementerios, hacen rituales, se pintan la cara de blanco y pues de ahí en adelante pasan aventuras muy raras, pero son chulas. Hola, soy Misha, tengo 18 años, vivo en Barcelona y os quiero recomendar La elección de August de R.J. Palacio, una novela preciosa sobre amistad, amor, familia, que narra la peculiar historia de August, un niño que nace con una deformación facial. Yo solo os diré que el expresidente de Estados Unidos, Obama, dijo en una entrevista que si pudiera hacer leer un solo libro a toda América, sería este.